Hola a todos, yo soy Esaí de Spanish Comprehensive Input y en el video de hoy vamos a hablar de las profesiones en español. Tú, cuando eras un niño o una niña, cuando eras, ¿ok? O si es que tú eres un niño o una niña, te han preguntado ¿qué quieres ser cuando seas grande? Chico, ok, cuando eres un niño, cuando eres un adulto. ¿Qué quieres ser cuando seas un adulto? Cuando seas grande, ok. Porque ahora eres pequeño o eras pequeño, ok. ¿Qué quieres ser de mayor? De mayor, ¿qué quieres ser de grande? ¿O a qué te quieres dedicar cuando seas grande? Ok. Esa es una pregunta muy fuerte para mí. Pero bueno, espero que tú sepas qué es lo que quieres ser, a qué te quieres dedicar, qué quieres hacer de tu vida, ok, de tu vida. O sea, por ejemplo, si tú quieres ser un abogado, alguien que estudia la ley, ok, la ley, una abogada, un abogado, una abogada, alguien que estudia leyes, ok, leyes, o no sé, que quiera ser bombero, alguien que apaga fuegos, incendios, ok, alguien que rescata personas de edificios. Eso es ser un bombero, una bombera, ok, si eres mujer. Esas son profesiones, son cosas que una persona le dedica su tiempo, ok, su tiempo. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida? ¿Ok? Eso es una pregunta muy habitual, ¿ok? ¿En qué trabajas? ¿Ok? Trabajar, ¿en qué trabajas? O ¿cuál es tu trabajo? Esas son preguntas para conocer qué es lo que tú haces, ¿ok? Si hablamos de usted, ¿ok? Si hablamos de manera refinada, ¿a qué se dedica usted? ¿Usted a qué se dedica? ¿O en qué trabaja? ¿Ok? ¿Ven? Que no va realmente dirigida, sino no se dice a quién, sino a alguien mayor. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Ok? Nombrar las profesiones, ¿ok? Soy y la profesión. Soy y la profesión. Se puede nombrar una profesión, ser seguido de nuestra profesión, ¿ok? No sé, ¿a qué se dedica usted? Ah, pues yo soy médico, ¿ok? Yo soy médico. Yo me dedico a la medicina. Entonces soy médico, soy doctor o soy doctora. En caso de que eres mujer, puedes decir yo soy doctora. Si eres hombre, puedes decir yo soy doctor. ¿Ok? Somos. Por ejemplo, también a la gente que sirve la comida en los restaurantes, los camareros, ¿ok? Los camareros pueden decir yo soy camarero, hombre. Ella es camarera, mujer. Somos camareros, ¿ok? Somos. Con el verbo ser, ¿ok? O soy empresario. Yo me dedico a los negocios. Yo soy empresario. Esta mujer es empresaria. Es empresaria, por así decirlo. Otra forma de decir esto es mediante el uso como y luego, por ejemplo, trabajo yo de trabajar, ok, por ejemplo, trabajo de y hago una profesión, ok, por ejemplo, decir yo trabajo como un taxista, taxista, ok, esto es un taxi. Yo trabajo como taxista, como conductor de un taxi, ok.
O trabajo de... Ok, no trabajo como jardinero, ok. No. Yo trabajo de jardinero. Jardinero, alguien que se encarga de limpiar los jardines. Ok, esto es un jardín. Un jardinero es alguien que se dedica a podar el césped, cortar los arbustos con las tijeras. Eso es ser un jardinero. Alguien que se dedica a limpiar el jardín. O trabajar como pintor. Como pintor, como alguien que pinta. Trabajar como un pintor. Trabajo como pintor. O esta mujer que es pintora, ella trabaja como pintora, ok, para pintar, pintando cuadros, ok, cuadros como estos. Y así. Esos son profesiones. Trabajar como, trabajar de. Y existen diferentes, por así decirlo, diferentes profesiones que cambian el sexo, el género masculino, femenino, con la O o la A. Ok, cocinero. Este es un cocinero, alguien que se dedica a cocinar. Cocinero, cocinera. Ok, camarero, alguien que sirve platos en un restaurante. Un camarero, camarera. Ministro de la corte. Ministra de la corte, ok. Maestro de escuela, alguien que se encarga de enseñar a los alumnos. Maestra, ok. Solo cambia una letra, ok. Cocinero, cocinera, camarero, camarera, ministro, ministra, maestro y maestra, ok. Dependiendo de si eres hombre o mujer, se dice uno o el otro. También en el masculino, así como yo, profesor es lo mismo que maestro, ok. Profesor, profesora. Escultor, alguien que se dedica a crear esculturas. Un escultor, una escultora. Un vendedor, alguien que vende. Le vendo un vaso. Vendedora. Vendedora. Ok, es algo muy común. También hay otros trabajos o cosas a las que uno se dedica a una profesión y eso no cambia mucho. Conserje, alguien que se dedica a la limpieza de un lugar. Un conserje. Un comerciante es lo mismo que un vendedor. Un comerciante es lo mismo que un vendedor, por así decirlo. Un estudiante. Estudiante, alguien que se dedica a el estudio, a estudiar algo. Y eso es muy común. Tú eres un estudiante de el español, por así decirlo. Tú te dedicas a estudiar español y por eso ves mis videos. Vamos con unos últimos tres profesiones y termina el video de hoy, ¿ok? Un guía, ¿ok? Un guía turístico. Un guía turístico, alguien que se dedica a guiar a las personas, a decir es por acá, dentro de un país o una ciudad, ok, dentro de un país o una ciudad, para guiarlos por los mejores caminos, centros turísticos, ok, guía. Y guía es para hombre como para mujer. El guía, la guía, ok. En el piloto, ok, piloto de avión, piloto, el piloto, la piloto, ok, pilotear un avión, pilotear un avión. Como pueden ver, pues son cosas para turismo, entre otras cosas, no sé.
Y vamos con el último, que podría ser pediatra. Pediatra es alguien que se dedica a la medicina, pero al cuidado de los niños, ¿ok? El pediatra o la pediatra. Como ven, terminan con A y no hay problema alguno. Y cineasta, alguien que se dedica a hacer cine, un director de cine, cineasta, como el que está aquí, o la cineasta que está acá. Cineasta, ¿ok? Este hombre que ven aquí es Guillermo del Toro, y esta mujer que ven aquí también es directora de cine, Sofía Coppola, ¿ok? Guillermo del Toro, cineasta. Sofía Coppola, cineasta, ¿ok? Y los dos terminan con A. Existen diferentes... existen muchas profesiones más de las cuales podemos hablar. Si les interesan más videos de estos, por favor escriban aquí abajo en los comentarios. Y creo que esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en otro video. Los quiero.